Juan de Mariana. Sabéis que marzo es el mes de la Escuela Austríaca. Nos han propuesto presentar una obra con un panel con expertos acerca de Hayek. Nos han propuesto hablar de la publicación de un libro cuyo título veis en la pantalla, La actualidad de Friedrich A. Hayek. Bueno, después nos van a comentar, pues, por supuesto, su contenido, pero cómo se puede adquirir, que es lo importante para quien lo quiera leer. Voy a presentar a los intervinientes. Aquí a mi inmediata derecha tenemos a Pedro Schwartz, que es vicepresidente de Fundación Civismo. El profesor Schwartz es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y en Ciencias Políticas por la London School of Economics. Es miembro también del Consejo de Administración del Center for European Policy Studies y máster en Economía. Lo digo yo al micrófono por si acaso no lo ha captado. También fue presidente de la Mont Pelerin Society del 2014 al 2016. El profesor escribe con regularidad en Expansión, Actualidad Económica, ABC y Financial Times. A su derecha tenemos al profesor Francisco Cabrillo, que es secretario de Fundación Civismo. El profesor Cabrillo es catedrático de Economía Aplicada y Hacienda Pública de la Universidad Complutense de Madrid. Fue director del Instituto de Economía de Mercado, Senior Associated Member del St. Anthony's College de la Universidad de Oxford y presidente del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid. El profesor Cabrillo es colaborador habitual de Expansión. Y aquí ninguno de los tres paráis, y lo sé yo de buena tinta. Y a la derecha del profesor Cabrillo tenemos a José Carlos Rodríguez, que es periodista, colaborador de numerosos medios de comunicación, experto en economía y política internacional y también publica, entre otros diarios, en The Objective, Libertad Digital, Actual o Disidencia. Combina estas labores con la dirección ejecutiva del Instituto Juan de Mariana. Entonces, la idea es que nos van a presentar los tres el libro. Entiendo yo que podremos... Sí, vamos a hablar sobre todo de la actualidad de Hayek en general y luego mencionaré efectivamente el libro. Perfecto. Y tendremos unas preguntas de la sala, si hay tiempo al final, o sea que va a ser una cosa muy amena. Y ya les dejo con los ponentes. Muchas gracias. Muy bien, pues efectivamente esto es un acto organizado con Value School, con la Fundación Civismo y el Instituto Juan de Mariana. Ayer, 23 de marzo de 2022, se cumplieron 30 años de la muerte de Hayek, que es lo que nos ha convocado a nosotros aquí. También es lo que nos ha movido al instituto a publicar un libro, todavía no ha salido, pero bueno, saldrá en breve, sobre la actualidad de Hayek, que bueno, pues también por eso hemos elegido el título de esta charla. Y vamos a ver, con la ayuda de dos profesores excepcionales, lo sé porque además han sido profesores míos, con lo cual hablo con autoridad, sé lo que digo, y sobre la obra de Hayek y sobre si sigue siendo actual o no. Yo, para empezar, esta conversación, pues se me ocurre mencionar que ayer mismo en la prensa, en Libre Mercado, vi un artículo que hablaba de Rainer Zitterman, que hablaba de la taxonomía de la inversión según lo quiere hacer la Unión Europea. Y él lo ponía como ejemplo o decía que eso era el camino al socialismo, ¿no? Y mencionaba expresamente a Friedrich Hayek. Es decir, que sus ideas están tan vivas como que ahora mismo se interpreta, ¿no?, la actualidad desde esa clave, la clave de las ideas de Hayek. En términos generales, ¿os parece que siguen siendo pujantes? ¿Sigue siendo pujante el pensamiento de Hayek? Tú eres autor de este libro, ¿no? No. No. Bueno, pues... Ya está. Ya está, ¿verdad? Te voy a poner otro ejemplo aparte de la cita para que veas esto. Hace no mucho, en la Asamblea de Madrid, ante una propuesta de ley que imagino que sería más o menos o algo liberal, la representante, creo que era de Más Madrid, atacó al gobierno y dijo: viven ustedes en el siglo XIX, así despectivamente dice, como Adam Smith y como Hayek. Por un año, lo malo es que ni Adam Smith ni Hayek vivían en el siglo XIX, ¿no? Hayek nació en 1899, pero indica que el nombre
que el nombre por lo menos les suena, ¿no? Yo creo que hay una idea que tenemos que pensar. Hayek es el hombre del siglo XX. Es un hombre que nace en 1899, que tiene una infancia en la Europa, en una familia culta, en un centro como Viena, antes de la Primera Guerra Mundial, y luego le pasa absolutamente de todo, ¿no? Es decir, es la guerra, es la crisis en Austria, es el nacionalsocialismo, es el comunismo, y luego llega a ver la caída del muro de Berlín, pues muere en el 92, el muro cae en el 89, me parece, ¿no? Es decir, justo llegó a decir, es el hombre del siglo XIX. Y él escribía una cosa hace años después, en los años 60, por ahí me parece, o 70, decía, bueno, nadie en la década de 1910, cuando yo era niño, pensábamos que iba a ocurrir lo que iba a ocurrir. Era una sociedad optimista que creía en el progreso, etc. Bueno, yo les diría a ustedes que piensen lo que es la situación ahora. Cayó el muro de Berlín. También decíamos, bueno, parece que ahora vamos a una situación optimista y nos encontramos con una guerra que se parece más a la Primera Guerra Mundial que a ninguna otra cosa. Entonces, tal vez sea eso lo triste, ¿no? Pero que ese tipo de reflexiones pueden hacerse, y lo que debería enseñarnos, algo que Hayek además pensaba, que la batalla por la libertad no está ganada nunca. Siempre puede haber un problema, siempre nos podemos venir abajo. Por eso las ideas son tan importantes. Y el enemigo es poderoso. Pedro, son... Fukuyama. Sí. Fukuyama nos dijo que se había acabado la historia, porque había vencido el sistema democrático liberal y la economía liberal. Dentro de, anoche le oí en la BBC hablar y no se movía, no se cortaba un pelo. A Fukuyama, sí, le hacían una entrevista. ¿Y qué dijo? Y no parecía que dijera como hacen los japoneses cuando estropean la economía. Una sociedad se doblan así y piden perdón. No pidió ningún perdón. Y es típico de lo que está diciendo Paco Cabrillo, que cuando cayó el muro de Berlín, Fukuyama dijo se había acabado la historia. Ya no había problema ninguno, ya habíamos ganado los buenos. Yo creo que la libertad está en retroceso, claramente. No digamos en América Latina, está clarísimo. No digamos aquí en España, que también lo está, pero en general la libertad no ha vencido y está en peligro de desaparecer. Así lo digo de claro. En peligro de desaparecer porque incluso hay un señor que ha dicho que si Rusia está en peligro usa las bombas nucleares, aunque eso sería desaparecer la humanidad. Por eso este trabajo, esa conversación que estamos teniendo, está absolutamente al día, porque junto con Hayek decimos que hay que trabajar por la libertad y que a lo mejor perdemos. Sin embargo, hay una idea, hay unas ideas desarrolladas, bueno, además estamos en el año 2022, se cumplen 100 años de la publicación del libro Socialismo de Ludwig von Mises, ¿no? Que es una crítica demoledora a la planificación económica. Y esas ideas fueron recogidas y extendidas por Hayek y hasta donde yo sé, yo he estudiado el tema, seguramente con menos profundidad que vosotros, pero yo lo he estudiado, hasta donde yo sé, no ha habido una respuesta eficaz. Es decir, una cosa es, digamos, la flecha de la historia que efectivamente señala en un camino, pues para nosotros muy duro, ¿no?, de ver. Sin embargo, en este aspecto no ha habido una respuesta eficaz por parte del campo socialista. Hablaremos de Hayek enseguida, pero he estado estudiando para escribir un artículo, he estado estudiando lo que propone la Comunidad Europea para sacarnos del COVID. Y dice que quiere crear una economía verde y además tiene que ser de los nuevos métodos de Internet y además van a repartir dinero. Ellos saben a dónde hay que repartir dinero. Mucho dinero, muchísimo. Van a repartir dinero a los que presenten proyectos
proyectos que son proyectos que ellos saben, y el gobierno español, entre otros, y otros, saben que son proyectos buenos. Es decir, van a planificar, quieren planificar la economía europea. ¿No se ha acabado, no? Hay dos interpretaciones, ¿no? Una, hay unos grupos de interés muy claros en la Unión Europea, donde hay dinero vas a encontrar grupos de interés siempre. Pero, volviendo a Hayek, Hayek no creía mucho en la teoría de los grupos de interés. Su visión era mucho más benévola, ¿no? Hayek pensaba que la gente actuaba mal de buena fe. Esa es la idea de... Es la fatal arrogancia, el último libro de Hayek. Esa es la idea de que, bueno, que el político está convencido de que sabe hacer las cosas y puede hacer las cosas. Ahora, en relación con lo que decías antes, esto no lo llamarían planificación, ¿no? Es una cosa un poco más suave. Efectivamente, el debate sobre planificación y el aspecto técnico, que es la fijación de precios, de momento se ve atacado y lo estamos viendo todos los días, ¿no? Oiga, ¿por qué no fija usted el precio del gas y de la vivienda y del no sé qué y del otro, ¿no? Pero un poco todavía en plan, yo diría, de vergüenza, ¿no? No se plantea directamente. Veo más bien el tema de, siguiendo a Hayek, de la fatal arrogancia. Yo creo que esta gente está convencida, aparte de los intereses, reparto favores, que en España pues es igual que en otros sitios, pero más, ¿no? Pero aparte de esto, yo creo que muchos están convencidos de que actúan de buena fe. Y la inflación, porque estamos en una época en la que los precios empiezan a subir a una velocidad... Llevan subiendo un tiempo. Antes, por cierto, que la guerra iniciada por Putin en contra de lo que sugiere el gobierno español. Llevan subiendo un tiempo, pero ha sido un poco pues como la campana que suena en mitad de la noche, ¿no? Porque llevábamos un tiempo de tipos de interés bajos, pero de una tasa de inflación, en el sentido de subida general de precios pues bastante estable y baja y demás, y de repente nos encontramos con un 4, con un 5, con un 7%. No sabemos esto dónde va a parar. Y yo creo que esta es una situación que a Hayek, como teórico de la economía, pues no le hubiera resultado chocante, ¿no? Yo creo que él hubiera entendido perfectamente lo que pasa. Sí, la inflación es un problema un poco distinto de los temas que tocaba Hayek, y ahora vamos a decir algo sobre lo que escribió y su vida. Tenemos a un biógrafo de economistas, quizá la parte menos seria de los economistas, sus amores, cómo se arruinaron y todo eso, y nos dirá Paco Cabrillo algo sobre ello. Pero la inflación sí la ponía él a los pies o culpa de los bancos centrales. Y eso es lo que ha pasado otra vez, que los bancos centrales, para intentar reanimar la economía dando dinero, pues han causado inflación. Pero si miramos qué es lo que hoy en día, qué libros diría yo o qué cosas diría yo que habría que leer para entender cuál es la aportación de Hayek, que es importantísima y que no ha decaído y del que tenemos mucho que aprender. ¿Qué libros diría yo que se podría leer? Primero es Camino de servidumbre. Camino de servidumbre se escribió en el año 44, se publicó en el año 45, cuando estaba todavía la guerra no había acabado, y lo que hace Hayek en ese libro es decir que la planificación que está haciendo el gobierno laborista en el Reino Unido en realidad es una idea alemana y una idea de nazis. Hay que ser valiente para decir una cosa así. Y en efecto es un libro que no nos dice que necesariamente vayamos por ese camino, sino que nos dice que si nos descuidamos nos escurrimos y podemos caer en un sitio muy profundo. Luego otro libro de interés es uno que dirigió él, que se llama Capitalismo y los historiadores.
siempre que se habla, no habría que hablar de capitalismo, pero en fin, siempre que se habla de capitalismo, se dice, claro, es que en el siglo XIX salió el capitalismo porque explotaba a los niños y a las mujeres. Y la historia del capitalismo es de una terrible opresión de la clase obrera para acumular capital y luego ya poder empezar a crecer. Y esta idea está equivocada y él y los otros que trabajan en ese libro lo dicen muy bien, que excepto 1 o 2 años, quizá en el año 1830 a 33, la gente que iba a Londres o a Manchester a trabajar, pues normalmente vivía mejor que en el campo. Y esa idea de que para que haya libertad económica primero hay que explotar a los obreros, es una idea muy de Carlos Marx y de Engels, que por cierto tenía una fábrica de su padre y explotaba a los obreros allí. Bueno, tenía una querida obrera, pero ella no le explotó. Bien, entonces ese es otro libro. Y luego el libro La Constitución de la Libertad. Recuerdo que cuando saqué el doctorado en la London School of Economics, el tribunal me preguntó Lionel Robbins que qué pensaba de The Constitution of Liberty. Entonces me voy a doblar como los japoneses porque dije que era un libro exagerado, que pedía demasiada libertad y que quizá habría que llevar el liberalismo por otro camino. Me arrepiento infinito de haber dicho eso porque es un gran libro. Y delante de estos amigos me excuso de haber dicho eso, porque bueno, hasta Pedro Schwartz, como los buenos vinos, va mejorando con el tiempo. Está claro. Bueno, y además te has adelantado porque yo os pensaba preguntar por qué libros habría que leer de Hayek. Nos has dicho 3, Paco. ¿Tú añadirías alguno más? Bueno, vamos a ver. El tema de Hayek, sí, por lo menos comentar una idea, ¿no? Y es que Hayek puso mucha fe en un gran libro que no lee nadie, que es La teoría pura del capital. Es decir, hay un primer Hayek, que es el que debate con Keynes y pierde. Y yo creo que el cambio está ahí. Él publica el año 41 La teoría pura del capital, el gran libro donde él presenta la teoría o su teoría sobre el capital y, digamos, visión del ahorro, etcétera, como alternativa a Keynes. El libro, por usar una expresión muy conocida de Hume, nació muerto de la prensa, ¿no? No hizo nada. Solo 3 años después publica el libro que hablaba Pedro Schwartz, que es El camino de servidumbre, que es un libro mucho más sencillo. Lo dice en la primera página, dice: cuando un economista publica un libro político, tiene que decirlo. Este es un libro político. Empieza así, ¿no? Y de este libro, un comentario, esto, y luego menciono otra cosa, en relación con lo que decía Pedro, ¿no? La dedicatoria tan famosa de ese libro es muy ilustrativa. El libro se dedica a los socialistas de todos los partidos. Entonces, ¿qué hace? A mí hay un capítulo ahí que me interesó mucho siempre, en línea de lo que dice Pedro, sobre el pensamiento económico alemán. Entonces, más o menos, Hayek viene a decir pues, que los socialistas de cátedra del último tercio del siglo XIX, dice, bueno, estos no cambiaron sus ideas, dice, estuvieron con el imperio, luego estuvieron con la República de Weimar, luego estuvieron con el nacionalsocialismo, ¿vale? Y en el fondo deben decir, pues si es que tampoco tenían que cambiar grandes cosas, ¿no? Se mantuvieron y esta idea que se aplica a Alemania, pues yo creo que la podíamos, ¿te parece, Pedro, aplicar a España, por ejemplo, ¿no? Y algún otro, y algún otro país, ¿no? Entonces luego, claro, a partir de ahí es el cambio, ¿no? Donde Hayek, yo diría que de economista teórico, profesional, y él lo dice muchas veces, ¿no? Dejé de ser economista teórico. Y en cambio se convierte en uno de los grandes científicos sociales del siglo XX. De esto yo estoy convencido, ¿no?
pero se ha acabado en Constitution con Liberty. Luego escribe otro libro para mí importante, es Derecho, Legislación y Libertad, que veo, pero trae ahí, que fue, yo creo que fue lo primero que leí yo de Hayek en California, en un seminario de Axel Leon Hufut, cuando el libro acababa, no, yo creo que no había salido entero, debió salir uno de los primeros. Yo estaba en California entonces. Y para mí este es otro libro importante. Podemos luego hablar de instituciones porque hay muchos elementos ahí en los que habría que matizar y discutir, ¿no? Y luego el último libro, pues creo que tiene un poco menos de importancia, el de la presunción fatal, ¿no? Pero la esencia es. Y luego no olvidemos alguna cosita pequeña de Hayek, antes que hablabas de inflación, algún folletito, la desnacionalización del dinero. Eso sí que está vendiendo ahora, ¿eh? Ese es un libro importante. La tecnología está generando algo que hace años era simplemente impensable, ¿no? Bueno, lo tengo en mis notas. Es decir, tenía en mis notas precisamente hablar de dinero y de cómo, claro, efectivamente, la desnacionalización del dinero, que yo creo que es un libro que en su momento no estoy muy seguro de que se entendiese muy bien, pero que ha ganado con el tiempo y que se ve, bueno, yo no sé cómo entendería él las criptomonedas, no estoy muy seguro de cómo podría encajarlo en su pensamiento económico, pero, por ejemplo, las llamadas stable coins, ¿no? Que son una especie de monedas, digamos, gestionadas con un fundamento muy parecido a lo que él proponía en la desnacionalización del dinero, pues eso está a la orden del día, ¿no? Mencionabais Derecho, Legislación y Libertad. Yo he traído esta última edición, que es ya la edición de las obras completas. Es el primer libro que yo leí suyo. Pues yo murió este hombre y entonces leí un artículo de Mario Vargas Llosa que le mencionaba y decía pues que había sido un gran teórico del liberalismo. Yo entonces estaba buscando un poco una fundamentación a un liberalismo, digamos, pues instintivo, si queréis, y decía que su gran obra era esta y dije, pues vamos a leerla. Y fue lo primero que leí de Hayek, seguramente no lo más sencillo, ¿no? La cosa buena de este libro son 3 volúmenes, sí, pero tiene un epílogo de 25 páginas. Y yo diría que se puede empezar por ahí, porque sí que da una visión muy necesaria de lo que son las instituciones económicas o las instituciones sociales de las que hablaba, que es el de decir que la civilización no es algo que hayamos construido con la razón, que más bien es la civilización la que nos ha dado la razón, esa capacidad dentro. Y luego también dice, en ese libro defiende la idea de que la sociedad liberal es desagradable, es dura y solo la aplicamos porque resulta que tiene éxito y nos da la riqueza en una vida mucho mejor, que sin duda nuestra vida es mucho mejor que la del principio del siglo XX. Entonces, la cuestión está que decir que el liberalismo es desagradable, duro, que las reglas son muy poco aceptables. Tenemos a gente en la calle protestando contra los precios. Claro. Y todo el mundo lo comprende. ¿Qué es eso? Sí. El gobierno, ¿qué hace que no nos baja los precios? ¿No? Es que yo tengo que cerrar mi actividad por los que me suben los costes y demás. Bueno, pues hablamos de instituciones y de la actualidad de Hayek. Hay una autora que me gustaría traer, no es exactamente discípula de Hayek, no lo es, como es Deirdre McCloskey, pero es decir, una parte del pensamiento económico, digamos que cuando habla de crecimiento, pues señala, bueno, pues la cantidad de capital que se acumula. Vale, pero hay que ir más allá y entonces hay que ver qué incentivos señalan dónde hay que invertir y qué no. Pero es que hay que ir más allá porque, claro, los incentivos dependen de las instituciones, ¿no? Y ahí la escuela neoinstitucionalista y demás. Y llega Deirdre McCloskey y dice, sí, pero esas instituciones ¿de dónde vienen? Y al final ella señala que es el campo de las ideas, ¿no? Son las ideas las que permiten
a una sociedad cambiar de instituciones y adoptar otras mejores o peores, ¿no? Y Hayek también creía mucho en el poder de las ideas. Sí, Hayek dice, en un momento dado, manifestándose absolutamente a favor de la conocida frase de Keynes, aquella de que realmente los políticos son, lo que hacen los políticos es el resultado de las ideas de algún economista muerto hace tiempo, que las ideas son importantes. Esto es un punto en el que Hayek dice, y en esta cuestión Keynes tenía razón, ¿no? Mi opinión sobre McCloskey, tengo mis dudas. Es verdad que McCloskey titula uno de sus libros últimos, como lo llama, Dignidad burguesa, ¿no? Para alguien que se ha dedicado a estudiar instituciones y análisis económico del derecho, y, por ejemplo, a North, desde el punto de vista histórico, McCloskey dice, no, eso no es, porque hay otra cuestión. Pero bueno, tengo ahí mis... Yo también. Tengo mis dudas sobre... de alguna manera McCloskey enlaza hasta con Max Weber, ¿no? Con las ideas, porque en el fondo cuando él habla de los holandeses, cuando él, bueno, él o ella, yo lo sigo llamando él, pero podemos llamarlo como queramos, habla de los holandeses del 17 y los ingleses, está, de alguna manera, esta idea de una burguesía protestante y que con una serie de valores y demás, ¿no? Tengo algunas dudas sobre este tema y yo no sé si Hayek suscribiría mucho estas ideas tampoco, ¿eh? Sí deberíamos no olvidarnos del enfrentamiento entre Keynes y Hayek, puesto que de Hayek se dicen tres cosas para decir que ya no vale. Y una de ellas se dice que Keynes le venció, que la teoría económica que presentó Hayek sobre la Gran Depresión en especial, esa teoría no vale porque Keynes le hizo ver cómo y por qué ocurrió la Gran Depresión. Falso de toda falsedad, porque Keynes no supo acertar con por qué ocurrió así la Gran Depresión, y además cuando se aplicaron las ideas de Keynes, que se aplican todavía hoy, no son las acertadas, y por lo tanto cuando hay gente que dice, no, es que entre Keynes y Hayek, pues al final Hayek salió perdiendo. Pues no es así. Resultó que a lo largo de la historia es Keynes el que ha salido perdiendo. ¿Estás de acuerdo, Paco? Sí, vamos a ver, yo eso uno lo ve en su vida personal, ¿no? Yo siempre digo, lo repaso un poco mi evolución. Yo, como tantos economistas de mi generación, pues, he tenido que librarme un poco de las ideas de Keynes. La Facultad de Económicas, aquí finales de los 60, 70, era keynesiana hasta unos extremos verdaderamente. Había algún tipo suelto. Yo llegué a conocer a don Luis Solariaga, que era de la generación anterior, y siempre le recuerdo una frase. Dice, estos señores de la Facultad de Económicas, era muy mayor, le habrán enseñado a usted que la teoría económica la inventó Keynes, ¿verdad? me dijo un día don Luis. Pero bueno, efectivamente Hayek nunca creyó lo de Keynes, nunca creyó. No me resisto, que esto le gustará, supongo, a la audiencia, a leer un famoso párrafo de Hayek sacado de la reseña que Hayek hace de la primera biografía, digamos, oficial, así más o menos depurada, de Keynes, que es la que publica Harrod en el año 60. ¿No? Entonces, creo que merece la pena. Está hablando del año 46, Keynes acaba de venir de Estados Unidos, de Bretton Woods, está hablando con una serie de gente y tal. Habla de esto. Dice Hayek, más tarde, un giro de la conversación me hizo preguntarle si no estaba preocupado por el uso que algunos de sus discípulos estaban haciendo de sus teorías. Después de una observación no demasiado cortés sobre estas personas en cuestión, procedió a tranquilizarme explicando que se trataba de ideas que hacían mucha falta en el momento en que las expresó. Continuó indicándome
que yo no tenía por qué alarmarme, que si en algún momento llegaban a ser peligrosas, yo podía estar seguro de que él rápidamente invertiría la opinión pública. Y con un seco movimiento de la mano me indicó la rapidez con que lo haría. El caso, sin embargo, es que apenas 3 meses más tarde Keynes había muerto. Sí, me acuerdo perfectamente de esas palabras. Es muy ilustrativo, indica la posición de Hayek y la posición de Keynes, ¿no? Keynes estaba buscando, yo creo, una explicación al paro permanente, y los autores que habían hablado sobre este tema pues no daban con ello. Es decir, Beveridge había escrito un libro en el año 1908 que no explicaba realmente nada. Hicks había escrito también otro libro. Pigou también hablaban del paro friccional, pero Keynes decía, bueno, es que esto del paro friccional no explica por qué en Inglaterra tenemos un paro tan alto y tan pronunciado. Y entonces, cuando se saca de la manga un poco, perdonadme por la expresión, su teoría general, pero Hayek, desde luego, nunca la creyó. Pero es verdad que era una teoría que muchos autores vieron como una especie de salvación. Leon Ufut creo que dijo que él sintió como una especie de epifanía al leer a Keynes y decir, bueno, pues esto tiene que ser, porque claro, es que nadie más parece explicarlo, ¿no? Y además es una teoría que llama a la acción, que propone una serie de medidas concretas para salir de la situación. Ahí se fueron todos, ¿no? Incluso los discípulos de Hayek, Ludwig Lackmann decía que se había quedado prácticamente solo, ¿no? Como muchos. Yo a Leonhoff no lo metería ahí, primero es posterior, y luego yo fui alumno. No, pero digo, cuando él leyó, leyó a Keynes. Pero yo creo que una de las cosas interesantes que hice en mi formación como economista fue leer a Keynes con Leonhoff. Y Leonhoff, bueno, tenía su visión, tenía sus planteamientos, pero era un hombre que lo que criticaba era precisamente estos discípulos. Estoy pensando en Alvin Hansen, todos los keynesianos de esa época, porque Leonhoff lo que hace es relaciona Keynes con Hayek, por eso leí yo con él también a Hayek, y sobre todo con Wicksell, ¿no? Entonces, yo creo que fue Leonhoff el que me hizo leer también el artículo famoso de Hicks, aquello que se llama The Hayek Story, la historia de Hayek, donde se remonta a Wicksell para ver por qué en un momento dado rompen Keynes y tal. Entonces, hay pues una visión de Keynes un poco distinta. Yo creo que lo que se está criticando aquí son primero los radicales del Cambridge Circus, de la señora Robinson, Robertson, toda esta, Pierre Rafa, toda esta gente que a Pigou lo machacan, lo persiguen de muy mala manera, y entonces hay economistas en Cambridge que dicen, oiga, pero es que ahora lo único que se puede estudiar es Keynes, parece que no hay otra cosa. Bueno, pues eso era la Facultad de Económicas a finales de los 60, yo creo que poco antes de que llegara de catedrático este señor, ¿no? ¿Tú en qué año llegaste de catedrático? 70. Hace muchísimo. 70 y poco. Ahí, yo sería más radical. Pedro, sería más radical en el sentido de que Keynes veía la economía de una forma especial que aún se ve, que es que hay que mirar al lado de la demanda para explicar tanto el crecimiento de la economía como el empleo. Y que es así, y una demanda a veces empujada por los bancos centrales, bajando los tipos de interés y suministrando fondos como se ha hecho ahora. Entonces, la visión de que es por el lado de la demanda por donde podemos quitarnos esos males sociales, cuál es el paro, y hacer crecer la economía, está en Keynes y está equivocado, y no son solo los radicales, él también. Y hoy en día se habla todo el rato de la demanda como el origen, cuando Hayek y los austriacos dicen el crecimiento nace del ahorro y de la inversión.
no de la demanda, ciertamente no la demanda monetaria. Aunque yo no exculparía a Keynes de eso. No pretendo, pero era como ellos. Pero hay más ideas. Hay una idea de Hayek que yo creo que es fundamental, es muy importante y que hemos olvidado, yo creo, prácticamente todos, que es que no funciona este planteamiento que se hace desde la política. La política consiste en conseguir una serie de objetivos específicos, ¿no? Entonces, esos objetivos son los que valen y al servicio de esos objetivos ponemos al Estado y no solo al Estado, ponemos a toda la sociedad. No ponemos a toda la sociedad, el Estado dispone de toda la sociedad al servicio de la consecución de esos objetivos específicos. Bueno, precisamente Milton Friedman, que era discípulo de Keynes, sí. Lo modificó fundamentalmente, pero el discípulo de Keynes decía que el modelo de Keynes estaba muy bien porque era sencillo y se podía refutar y se había refutado. Pero dice, donde estaba Keynes equivocado es en su teoría política. Pensaba que la política podía dejarse en manos de unos especialistas muy bien educados, que eran civil servants, eran empleados del Estado, y que ellos sabrían llevar adelante la economía como no sabrían llevarlo los empresarios ni la gente que está en la economía. Muy bien educados y muy bien intencionados. Claro, bien intencionados todos. Pero esto lo pensaba este hombre también. Sí, pero la intención no me interesa nada. Pero hay aquí una idea que la has tocado ahí, de donde nace toda esta economía intervencionista. Esto está en Keynes, es decir, yo creo que la economía nace, por un lado, Keynes, por otro lado, toda la economía del bienestar es Pigou, fallos de mercado, intervención para corregir. Pigou y Keynes sabemos que se llevaba muy mal. Muy mal, sí. Keynes se portó mal con Pigou, personalmente incluso, pero en esto coincidían. Y en esto coincidían en que hay esa élite, es decir, Pigou habla los políticos son cortoplacistas, ¿no? Pero hay un equipo técnico muy competente que esto lo sabe hacer. Y es la famosa declaración de Keynes cuando... Habla de la planificación y del libro de Hayek. Sí, no, antes de eso... cuando habla sobre el debate que hay en Inglaterra a mediados de la década de los 20 sobre el patrón oro. Cuando era el comité Macmillan, me parece que era uno de estos comités. Y entonces ahí choca con Pigou quería volver al patrón oro. Keynes, cuando defiende una política monetaria discrecional, hay algún tipo sensato allí que le dice, oiga, pero ¿quién puede hacer esto? Y Keynes le contesta, así en un gesto de estos suyos, podría decirle ahora mismo media docena de nombres en la City que lo harían perfectamente. Bueno, pues miren ustedes eso al Banco Central Europeo, y no citaré nombres, pero miren así cómo... miren ustedes, hombre, y ese planteamiento... sobre todo eso de mirar así por encima del hombro, ¿no? Hombre, por Dios, esto se hace de esta manera. Y otra cosa que está muy... Sí, claro, por supuesto. Sí. Hace poco tuve un debate... El micrófono. Un debate, perdón. Hace poco tuve un debate con el señor Guindos. Sí. Que estaba... que venía aquí a España y estaba empezando la inflación, decía él. Y además se iba a acabar enseguida. Inmediatamente. Es una cosa, ¿cómo se dice? Puntual. Antes puntual era el reloj, ¿no? Pero ahora puntual es que va a ser poquito. Temporal. El término internacional es temporal. Y creía que era temporal. Estoy seguro de que ahora, cuando pueda verle, y espero verle pronto, dirá que es la guerra. Y no mirará a donde él está trabajando, que es donde están los grandes expertos de los bancos centrales. Esos que Keynes decía que lo podrían hacer muy bien. Eso es lo que defiende Keynes en los años 20. Y luego toda la política monetaria británica durante muchos años después de la guerra es esto. Y luego hay otro asunto que está totalmente de actualidad del pensamiento de Hayek, que es la crítica a la es un término que él recoge de otro autor, a la democracia totalitaria, ¿no? Es esta idea de que todo lo que se apruebe, bueno, pues está perfectamente legitimado y no se le debe oponer nada. Él, por supuesto, luchó contra esta idea, primero con una visión
muy profunda de lo que es el derecho, y luego con una propuesta que él hizo precisamente aquí en el 3, en el 3 de Derecho, Legislación y Libertad, que se llama El orden político de una sociedad libre o algo parecido. Y entonces él hace una propuesta de lo que él llama de monarquía, en fin. Pero todos los riesgos asociados a una democracia sin límites, esto es algo que él también había denunciado. ¿Quieres decir algo de eso? Porque yo también tengo. Bueno, como quieras. Pedro. Quiero decir que de Hayek se dice continuamente que tiene 3 contradicciones. Una, su derrota por Keynes. La segunda es el de si basta la evolución social y natural para que lleguemos al liberalismo. Y eso es una forma de ver, de creer que la historia tiene que ir en un determinado camino, y yo creo que no dice eso, pero en fin. Y la tercera es la idea de que él puede dar un esquema de una sociedad liberal. Y eso parece ser una contradicción con lo que él atacaba, que era el constructivismo. Y es muy importante para quienes estudiamos a Keynes y le apreciamos el que se resuelva esta contradicción entre el libro tercero y de Ley, Legislación y Libertad, por un lado, y por otro, lo que él decía de cómo era la evolución cultural. La evolución cultural, no la de Darwin, sino la de, quizá incluso de Lamarck. Una contradicción parece, ¿no? Porque él está diciendo, por un lado, que es la evolución natural de la cultura la que nos lleva primero a aceptar el mercado, a aceptar los precios, a aceptar también el comercio con los extranjeros, que suelen ser malísimos y todo eso. En cambio luego, en un volumen escribe una constitución. Sí, hay una aparente contradicción. Yo no sé. Aparente, vamos. O sea, yo creo que es contradictorio, pero también. No es contradictorio. Ahora hay que resolverlo. Hay una forma de resolverlo. Yo creo, sin salirse estrictamente del pensamiento de Hayek y sin salirse estrictamente de este libro, que es que él critica el racionalismo extremo, critica lo que él llama el constructivismo, pero eso no quiere decir que no dé ningún valor a la razón. Y él expresamente lo dice. Dice que la razón tiene un papel para, primero, extraer los principios de toda la experiencia, digamos, acumulada, y luego para someterlos a una crítica y a una propuesta de mejora. Y en el fondo, si uno propone un sistema de prueba y error, eso incluye la prueba, y la prueba incluye la concepción de algún esquema que pudiera funcionar. Y además, lo que él propone es una adaptación de una idea bastante antigua. Lo de la demarquía es bastante antiguo. Sí, en relación con esto y buscando también una línea de Hayek. Hayek, cuando habla del derecho en este libro, tiene una distinción importante, ¿no? Lo que él llama normas de justicia y normas de organización. Y piensa que todo se llama derecho, pero en realidad no es derecho. Lo que hoy, para ponerlo en terminología moderna, diríamos, mire usted, una cosa es el derecho de contratos y otra el derecho administrativo. Todo se llama derecho, pero no tiene nada que ver. Bueno, entonces Hayek, esa teoría, él en lo que llama normas de justicia, ve esa evolución y lo encuentra en el common law. Y yo creo que ahí Hayek no acaba de entender el common law. Yo creo que Hayek es ingenuo, es un hombre formado en la tradición alemana, jurídica, en Viena, que llega a Inglaterra y queda fascinado por el common law. Dice en un momento dado, la base de los ingleses, de la libertad de los británicos, no es, como decía Montesquieu, la división de poderes, es el common law, porque el common law permite echar abajo normas del Parlamento, etc. Bueno, esta es una visión enormemente idealista. Primero, históricamente no fue así. En Inglaterra, desde la Revolución del 17, el triunfo del Parlamento es
absoluto, donde se mantiene aún este planteamiento, es en los Estados Unidos, que es un país donde el common law es mucho más potente que en Gran Bretaña. Y luego, porque si uno lee a los teóricos del common law, no dicen esto para nada. Un autor que he leído un poco que es Oliver Wendell Holmes. La visión de Holmes del derecho que tenía Hayek, no, estos son unos principios muy antiguos que han ido evolucionando y los vamos descubriendo y demás. No va por ahí precisamente la idea. Entonces, creo que la idea es interesante en ese sentido. La distinción entre los dos tipos de derecho creo que es muy útil, y que él intenta colocarlo de esta manera, pero me parece un poco ingenua su visión del derecho. Lo que hace Hayek en este tercer volumen, ya vamos a acordar. Lo que hace Hayek en este tercer volumen de Ley, Legislación y Libertad es hacer un esquema dentro del cual puede haber liberalismo y libertad. Es decir, considera, creo, que se puede diseñar un orden liberal espontáneo. Es decir, las grandes líneas de un orden político dentro del cual puede cundir la libertad. Porque es que está el peligro de pensar que si uno acepta la evolución como algo, como la fuente del derecho, entonces la evolución puede ir muy mal. No se puede sacar de la naturaleza una norma. Lo que él hace es, para conseguir esa libertad que yo busco y el orden espontáneo que busco, hace falta tener una serie de instituciones que son los que la protegen. Es decir, esta posible contradicción es eso, el pensar que quiere diseñar un orden que permita luego el que en él haya espontaneidad. Bueno, yo estaría hablando con vosotros ya ha llegado la hora, mucho tiempo. No, también, yo no sé si hay alguna pregunta entre el concurrente. Tenemos ahí una. Sí. Bien, han hablado de Hayek como economista, de sus obras, y quería preguntarles acerca, y sobre todo si es verdad, de que de él parte este movimiento, bueno, el Juan de Mariana lo es, de los think tanks, de la importancia que daba él a la difusión de las ideas, pero no dirigidas tanto a los diputados, a los congresistas, sino a la gente del común, a través de la difusión en periódicos, en estos intelectuales, que si uno lee el artículo en que se refiere a ello, parece que se está dirigiendo a periodistas y creadores de opinión, la influencia de Hayek en Anthony Fisher, la formación del Instituto de Economic Affairs de Londres y luego Margaret Thatcher, parece que ahí se marcaron una gran victoria. En fin, que comenten un poco esta faceta suya menos conocida, que también desde el punto de vista académico tiene su expresión, supongo yo, en la Mont Pelerin Society. Bueno, que Fisher fue a ver a Hayek y él había sido piloto y luego se hizo millonario vendiendo pollo, que antes los pollos eran una comida de ricos y luego se ha convertido en lo que soy, que es una comida para todos nosotros. Entonces le preguntó a Hayek si él debería entrar en política. Y Hayek le dijo que de ninguna manera, que por qué no creaba un centro para discutir, para pensar y para difundir las ideas, y entonces se creó el Institute of Economics. Esa idea, bueno, y hay el otro movimiento de Hayek, que es crear la Mont Pelerin, la Sociedad Mont Pelerin, que tiene unas reuniones una cada 2 años y entre medias las locales, y esa Sociedad Mont Pelerin consiste en que la gente o las personas a las que se invitan discuten entre sí, nada más. No sacan nada publicado ni hablan con la prensa, y ahí van gente de negocios y también a historiadores, abogados, o hombres de leyes y economistas. Entonces, esa idea de Hayek, en efecto, de que no hay que
poner nuestra fe en la política. Yo hoy voy a tener que pedir perdón varias veces, puesto que fui diputado y salí trasquilado de aquello. No. Bueno, pues también me equivoqué ahí, y que lo que hay que hacer es defender y difundir las ideas más que pensar en que si uno tiene el poder podrá hacer una sociedad mejor. Muy raras veces eso ocurre. Un ejemplo, naturalmente, fue Reagan, y otro ejemplo lo tenemos hoy en Ucrania. Reagan, un actor, y el presidente de Ucrania, un humorista, un payaso. Y sin embargo han sacado la fuerza para llevar adelante sus ideas y la actividad. Buenas tardes. No sé si voy a formular bien la pregunta, pero han dado un par de pinceladas acerca de una idea que tiene Hayek, que es la teoría de la complejidad y su crítica al verificacionismo. Y quería preguntarle qué opinión tienen ustedes en el día de hoy acerca de esa tendencia cada vez más a querer hacer una verificación de absolutamente todo a la hora de estudiar la economía, y en relación a esa crítica que hace Hayek a través de la teoría de la complejidad y la explicación de esos principios. Gracias. Bueno, este es un tema que viene, yo diría que Hayek hereda de sus mayores, ¿no? Este es en buena medida el libro de las investigaciones de Menger, van por ahí ya. Entonces, claro, yo creo que básicamente lo que hace Hayek es toma la idea de Menger y decir, mire usted, esto es verdad que es enormemente complejo, es verdad que tenemos que tener muchos factores, que hay muchos factores en esto, pero eso no priva del carácter científico a la teoría económica, como se ha planteado. Pero por otro lado, ahí yo creo que dentro de, no probablemente no Hayek, pero sí economistas austriacos posteriores que han tenido una actitud mucho más radical, ¿no? Esta actitud de decir, bueno, usted, es que la contrastación no sirve porque esto es historia económica, solo podemos contrastar el pasado. Yo creo que si no tenemos capacidad de medir y utilizamos el pasado para ver lo que ha sucedido, creo que tenemos un problema. Está hablando de teoría monetaria o de política monetaria. Yo creo que hay, y lo sorprendente es que hayamos aprendido menos. Lo que sí que es cierto es, me remonto, por poner un ejemplo, la crisis de 2007-2008, ¿no? La crisis de 2007-2008, mucha gente preveía que iba a ser mucho peor de lo que fue. Realmente yo creo que en aquella crisis se demuestra que los bancos centrales sí aprendieron a que lo que no se puede hacer es dejar caer la oferta monetaria como había ocurrido en los años 30, y así actuaron. Dice, bueno, han aprendido. El problema es que 10 años después me temo que no hayan aprendido nada, porque no es que no hayan dejado caer la oferta monetaria, es que la han disparado de una forma absurda. De modo que mi conclusión es que yo creo que con todas las limitaciones que hay, contrastar es necesario y ver la realidad es necesario. Para entendernos bien, hay problemas prácticos que se pueden... estoy tonto. Hay problemas prácticos que se pueden estudiar separadamente de lo que pasa con todo el sistema económico. Quiere decirse que si yo me encuentro con un gobierno que pone un salario mínimo, que legisla un salario mínimo, siempre puedo decir, no, es que eso de legislar un precio no vale para nada, hay que dejar que la economía esté libre y por lo tanto cualquier cosa que haga usted de ese tipo de intervención va a ir mal, y no decir nada más. Eso no convence. Lo que convence es, dentro de las limitaciones y con la cláusula ceteris paribus que se quiera, lo que convence es ver si es verdad que cuando uno coloca o uno legisla un salario mínimo,
primero se dice aumenta el paro, o si no aumenta el paro y se observa que no aumenta el paro, son pequeños grupos de la sociedad, las mujeres que no tienen formación, los jóvenes que todavía la están adquiriendo, que son los que se les corta la carrera. Entonces, si uno tiene que ir a mirar si, dado es verdad que la economía es algo que está siempre interrelacionado, si es posible, en el caso de alguna medida, decir pues que tiene estos o aquellos consecuencias, y si se demuestra que no son, saber reformularlo. Y eso ocurre con el paro. También el comercio internacional, pues naturalmente se puede decir siempre que tiene que ser totalmente libre. Bien, es verdad, pero la gente no acepta eso. Entonces hay que ir a ver por qué hay grupos que se oponen a ello y cuál es lo que les hace sufrir. Por eso no creo que el tener una visión de la economía como hace Hayek nos impida estudiar casos concretos, casos de legislación concreta. Muchas gracias a los tres por la charla. Quería, bueno, es un pensamiento, a ver qué opináis vosotros respecto a esta confrontación entre Keynes y Hayek. Como comentaba Pedro, ¿no? Se dice que ganó Keynes. Los hechos demuestran que en realidad quien tenía razón era Hayek, pero entiendo que se dice que ganó Keynes porque es el cuyas políticas económicas han sido más aplicadas. Y entiendo que esto es porque son muy apetecibles para los gobiernos. Sin embargo, las de Hayek no lo parecen, no parece que lo sean. Como la charla es la actualidad de Friedrich Hayek, ¿qué gobiernos creéis que en la actualidad podrían sentir que las políticas de Hayek son apetecibles, sin cargar con las consecuencias políticas en el corto plazo que tienen en su aplicación? Gracias. Hombre, no sé las políticas, pero de entrada sí me pide el cuerpo decir ninguno, ¿no? Realmente es difícil, sería difícil encontrar en gobiernos que plantearan estas cosas. No hay, en estos momentos, no hay gobiernos que lleven una política liberal, al menos que a mí se me ocurra. Yo diría que en ninguna parte, ¿no? Chile fue un poquito. ¿Dónde? Chile un poquito fue. ¿Cómo? Chile. ¿Están aplicando? Pues sí que está ahora bueno. Pues sí que estás bueno. No, pero fue. Sí, Ah, fue, bueno. y yo también fui, quiero decir. No, Chile no. Chile no. Chile estuvo, pero ya no. Vamos a ver, es que hay un punto ahí. Efectivamente, Keynes, yo sí creo que Keynes le gana la batalla a Hayek. Vamos, En la opinión. En la opinión y en la disciplina entre los economistas, en la profesión. Ahora, Keynes, que era un hombre de frases brillantes, tiene una famosa frase criticando a Ricardo que dice la teoría económica de Ricardo se dominó a Inglaterra como la Santa Inquisición había dominado a España. Muy de Keynes. Y crítica, porque a él le caía mal Ricardo, en muchos sentidos. Bueno, podríamos decir exactamente lo mismo. El dominio de la teoría económica keynesiana fue espectacular, y antes he puesto el ejemplo hasta los años 70. Es que criticar a Keynes era anatema, era irse fuera. Es decir, Hayek durante un montón de años es un paria en el mundo de la teoría económica. Cuando ya es muy conocida el hecho, cuando lo contrata la Universidad de Chicago, ¿no? Al departamento de economía. Al de sociología. A un departamento de humanidades y pensamiento social, efectivamente. Entonces, no se acepta. Y Friedman, a pesar de que tuviera sus orígenes keynesianos, Friedman es un señor que empiezan a hacer caso en los años 70. Es decir, hay un periodo ahí, después de la Segunda Guerra Mundial, yo diría que hasta la primera crisis del petróleo, o la guerra del Vietnam, primera crisis del petróleo, donde aquello cambia. Entonces, yo me fui a estudiar a Estados Unidos en el año 74. Y aquello se veía, aquella situación que daba típicos keynesianos y de pronto tipos que salían por allí y que iban en el otro sentido. Pero hay un periodo larguísimo de triunfo de Keynes, que luego se viene abajo, y al final las políticas económicas van cambiando. Te pongo un ejemplo. El euro.
el euro, esta idea de la estabilidad de precios y tal, esto se debe a que el pensamiento keynesiano estaba enormemente desprestigiado en los 80 y sobre todo en los 90. Yo siempre digo que si el euro se hubiera planteado 15 años antes, tendríamos una cosa totalmente distinta. Es decir, el triunfo fue manifiesto, malo, en mi opinión, pero fue manifiesto. Y los que nos hemos dedicado a esto, mi caso creo que no es un caso único. De decir, caray, pues a lo mejor lo que me habían enseñado estos señores no tenía tanto sentido como yo pensaba, porque es que lo que te enseñaban era qué hay que hacer. O sea, como Lenin, ¿no? ¿Qué hacer? Hay que hacer. Pues mire usted, si tiene inflación, esto no, pero además no va a tener inflación, pues eso se lo arreglo yo, moviendo aquí la demanda efectiva y tal. Ya está, exacto. Eso se lo arreglo yo y no hay aquí ningún problema. Yo creo que eso pasó. ¿De dónde procede la mala fama que tiene Hayek entre algunos economistas, que condujo incluso a que en la ceremonia de entrega de su premio Nobel, Gunnar Myrdal se optase por no asistir y por rechazar el premio? Han mencionado a Chile. Creo que hay quienes, no diré de la profesión de economistas, sino quizá más de intelectuales o políticos, le acusan de defensor de dictaduras por haber dicho que sus ideas se deben o son más aplicables en una dictadura de derechas. No lo sé, coméntenos esta caricatura, ¿qué obedece? ¿Es una mala interpretación de algo que dijo que no se interpretó bien? También he oído críticas hacia Camino de Servidumbre, que comentan que es una especie de libro fascista, en fin. Se dice que es el libro que promete, que predice el que va a caer vamos a caer en ese. No es eso lo que hace. Lo que hace es decir, cuidado si seguimos por este camino. Bueno, y también en el caso de Friedman se quejó de que había hablado con Pinochet, al parecer 3 horas, y que sin embargo había ido muchas veces a la China comunista a decirles cómo tenían que revisar sus políticas. Cuando le dieron el premio Nobel a Hayek, se lo dieron también a Gunnar Myrdal. Y la institución del Banco de Suecia decidió que si se la daba a una persona tan de derechas, pues tenía que compensarlo dándose a Myrdal. Hay que leer a Myrdal. Es acongojante, siniestro. Quería no solo naturalmente mejorar el empleo y llevar la economía, sino incluso corregir lo que consumíamos. Él decía que el consumo, que nosotros no sabemos lo que es bueno y lo que consumimos, que el Estado debería decirnos qué había que consumir. Porque Myrdal se le pone como contrapeso. Y es que creo que es verdad que el instinto de las personas es decir qué hay que hacer, cómo gobernamos esto, para eso soy político, y el que alguien diga que cuidado con cómo se interviene y quizá en algún caso no habría que intervenir, eso es algo totalmente rechazable. Sí, y hay un caso en relación con esto de las influencias. Si hay un caso claro de una teoría económica que se puede ligar al totalitarismo, es la de Keynes. Y lo dice Keynes. Hay un famoso prólogo que los keynesianos ocultan cuidadosamente y que Keynes supongo que se arrepentiría. Es el prólogo a la segunda edición alemana de la teoría general, donde dice Keynes: soy perfectamente consciente de que mis teorías encajan mucho mejor en un sistema como el económico como el de la Alemania nacionalsocialista que en un país como Inglaterra. Y eso pues, se dice en la época, en una famosa declaración de un hombre que era más bien poco liberal, que era el doctor Goebbels. Pues el doctor Goebbels, en una reunión con los americanos, ahí dice, salen todos convencidos, bueno, no, tiene usted razón, apoya mucho a Roosevelt. Dice, si es que estamos haciendo prácticamente lo mismo en Alemania y lo que están haciendo ustedes, de modo que esto se plantea en muchos casos, pero esto se olvida. Curiosamente, esto se ha olvidado por completo. Un momento el micrófono. Yo no sé si hay alguna pregunta más, si no, yo creo que podemos dejarlo aquí. Yo sí quería hacer un par de comentarios a una de las preguntas
hablaba pues si se puede contrastar las teorías económicas o no. Hay un libro, siempre es difícil decir cuál es el mejor libro de Hayek, que es muy complicado. Pero hay un libro muy bueno que se llama La contrarrevolución de la ciencia, que son 3 ensayos, y el primero de ellos se llama El cientismo y el estudio de la sociedad. Yo lo recomiendo encarecidamente. Bueno, sobre Gurdon Myrdal casi mejor no hablar porque era un gran partidario de la eugenesia y lo estuvo extendiendo por su país y también por India y demás. Y luego un par de consideraciones o de noticias. Una de ellas es que va a salir en agosto de este año una biografía de Hayek del año 1899 a 1950, de 850 páginas, por Bruce Cadwell, editado por la Chicago University Press. Y luego, pues, no hemos llegado para publicar el mucho más modesto el libro del Instituto Juan de Mariana sobre la actualidad de Hayek, pero ya os avisaremos cuando podamos. Y nada más, yo de verdad es que estoy de verdad emocionado, encantado de poder haber estado con vosotros dos, con 2 profesores de verdad admirados por mí y para hablar nada menos que de Hayek, que es un intelectual muy, muy querido. Y le doy las gracias a Value School por habernos acogido. Le doy las gracias también a la Fundación Civismo por haber colaborado y con la participación de los profesores Francisco Cabrillo y Pedro Sbarts. Y nada más, yo os doy a todos las gracias también desde el Instituto Juan de Mariana y os llamamos a que participéis en futuras actividades nuestras. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Creo que este tipo de cosas merecen la pena, ¿verdad? Sí. Bueno, muchas gracias.